¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a analizar el Congreso del FMLN y también vamos a hablar del caso de Francisco Flores. Hoy, Eso y Más en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña el doctor Álvaro Artiga. Él es el jefe del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, y también autor del libro El Sistema Político Salvadoreño. También nos acompaña Mario Acosta Huartel, exministro del Interior durante la administración del presidente Calderón Sol. Y nos acompaña también don Juan Ramón Medrano, ex comandante del FMLN. Y bienvenidos, caballeros, a República. La orden. Bueno, quizá empecemos por el tema del caso del expresidente Francisco Flores. El miércoles estuve por acá, los querellantes me decían, mire, habían dos tipos de delito, básicamente uno que involucraría para infortunio, digo yo, de Mario al partido Arena, y que parece que el juez se estaría reservando tal vez la decisión de incluir el delito de lavado de dinero, lo que implicaría que debería investigar a funcionarios de ese momento del partido Arena, y los delitos individuales, los de peculado y desobediencia. Quisiera empezar con Mario en este punto para ver cuál es el análisis que tienes tú de este tema. Bueno, en primer lugar, que él está puesto a la orden de la justicia, los mecanismos están funcionando, quizás no al gusto o a la medida de los querellantes, porque quizás ellos han tenido buenas falencias o fallas en su actuación, porque han pensado más en la noticia política que en la noticia legal, ¿verdad? Y los juicios se ganan con pruebas, no con dicen, ¿verdad? Entonces, ese es lo primero. Segundo lugar, creo yo de que, como repito, la institucionalidad está funcionando, el juez ya ha dado una fecha para dar su fallo si esto continúa o se sobresee. Me parece que civilmente él ya fue condenado por la gran bulla que ha hecho la izquierda y sus cajas de resonancia, como los querellantes, en relación al tema. Yo te voy a decir una cosa, yo era vicepresidente de ideología en la época de que eso sucedió en el partido. José Antonio Salaverría y yo, él era presidente, yo era vicepresidente de ideología, cuando estaba las fechas más o menos coinciden, pero afortunadamente ya nosotros habíamos renunciado cuando llegó el presidente Saca y René Figueroa en los cargos de Toño y el mío. Entonces ellos asumieron en la conducción del partido y por lo consiguiente ellos tendrían que dar alguna explicación al respecto, que algunas de las personas decían que era curioso porque no los habían invitado como testigos o a dar su opinión respectiva a los juzgados o donde correspondiera, a la fiscalía. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, la trazabilidad de los cheques y de los fondos creo que no está bien definida, ¿verdad? O sea, llama la atención porque si un cheque venía a nombre del presidente de la República y con nombre y apellido y no hay un proyecto que respaldaba un convenio de eso, como que deja dudas. Ese es un tema más de abogados y yo no lo soy, ni pretendo serlo. Sin embargo, hay cosas de sentido común, ¿verdad? Entonces, eso hay que esperar por eso, que cómo se desenvuelve esto. También llama poderosamente la atención, maliciosamente, la fecha en la que el juez ha previsto dar su dictamen, siendo el candidato a fiscal, como poniendo la escuadra montada a alguien, decirle, bueno, si me eligen, resuelvo de un modo, y si no me eligen, resuelvo de otro, ¿verdad? Eso se percibe, ¿verdad? O sea, no tenemos que ser sabios para entender así. Ojalá que esté equivocado en ese prejuicio que estoy haciendo en estos momentos. Sin embargo, yo espero que la institucionalidad funcione. Yo esperaba que en la defensa misma de Paco hubiera aclarado lo del tema de esos fondos, a quién se los entregó, a quién los recibió, pero veo que esto se canalizó por otro lado, los argumentos. Entonces hay que tener, los que esperamos que todo tenga un final feliz y que si hay algo indebido se castigue, pues que así suceda, y si hay algo que hay que aclarar y absolver, también que así suceda. El presidente Velado la semana anterior precisamente nos dijo que algunos de esos delitos, inclusive tal vez si fuese lavado de dinero, es un delito de personas y no tanto de
de organizaciones, como quizás ya previendo de que si se incluye el delito de lavado de dinero, esto podría salpicar no solo a exfuncionarios del partido y del gobierno, sino también al mismo partido Arena, Mario. Mira, eso es lo que quizás los enemigos de Arena quisieran, ¿verdad? Entonces, pero aquí como las acciones y omisiones son individuales. O sea, si voy en mi carro y atropello a una persona, ¿qué va a hacer Arena? Porque yo he sido 6 veces miembro del COENA, por eso voy a responsabilizar al partido. El que iba conduciendo el vehículo que atropelló fui yo. Cada quien responde por sus actos, en otras palabras. Si hay y se demuestra en esa trazabilidad que el dinero entró y todo eso, pues entonces que se juzgue. Pero como aquí hay dos o tres juicios paralelos, pues, ¿verdad? Entonces el mediático, el de las noticias, así como ha sido ahora lo del Troll Center, las fotos de Funes en Miami, etcétera, está el de verdad y está el que la gente quisiera, ¿verdad? Y que lo que la gente quisiera son los juicios políticos alrededor de eso. Entonces, yo digo que esto lo que tiene que prevalecer es la justicia, ¿verdad? Y que cada quien pague las consecuencias de sus actos. Ok. Don Juan Ramón, en este punto quisiera incluirlo usted, porque quizás en la mente de las personas, algunos en casa deben estar pensando, bueno, es que nosotros quisiéramos saber si esto fue un delito de personas o si era una manera tal vez de actuar del partido político, y eso sí es que llegan a incluir el delito de lavado de dinero. Bueno, primero decir de que lo que hay que destacar es que este es un precedente, ¿no? En la democracia moderna, después de los acuerdos de paz, el primer expresidente que está siendo juzgado. Y desde ese punto de vista también se evidencia que están funcionando las instituciones. Segundo, que independientemente de que queramos o no, de hecho tiene una altísima implicación política el caso de Francisco Flores. Es más, el año pasado casi gana el frente en la primera vuelta debido al caso Francisco Flores y casi pierde en la segunda porque ya echó todo su esfuerzo Arena en la segunda vuelta y casi no alcanzan al FMLN. Pero el caso Flores sí fue determinante políticamente para afectar a Arena, independientemente de cuánto está o no implicado el partido, que eso lo determinará una investigación o las autoridades. Y el tercer aspecto importante es que, ya Mario lo dijo, realmente el expresidente Flores ya fue juzgado moralmente. O sea, independientemente de si lo absuelven o lo condenan a 5, 10, 20 años, en el imaginario popular, Francisco Flores es responsable de haberse apropiado de 10, 15, 20, 80 millones de dólares, no sabemos cuánto. O de nada. ¿Verdad? O de nada. Sin embargo, en el imaginario no es que no haya sido, no es que no haya sido culpable. Para la gente es culpable. Independientemente, insisto, de si unos medios lo sacaron más que otros, si para unos medios fue una noticia marginal y para otros pudo haber sido primera plana, eso es secundario. Pero en la práctica hay una realidad. Francisco Flores es ahora un hombre mayor, está enfermo, y yo creo de que yo, como persona, viendo el aspecto humano, ya no me interesa si lo condenan o lo absuelven. Creo que es importante que eviten que se les muera, por ejemplo, en una cárcel. Pero yo estoy de acuerdo, por ejemplo, cuando lo sacaron de la cárcel y lo llevaron a su casa para que ahí lo estuvieran cuidando médicamente hablando. Pero en conclusión, jugó un papel político, afectó a Arena y sigue afectando a Arena. Doctor Álvaro Ortiga, su opinión en este tema. Yo lo quisiera enfocar desde el otro reverso, digamos, desde el reverso de eso, de esa afirmación que las instituciones están funcionando. Porque yo lo que he escuchado es como un estribillo de parte de la gente que está metida en el ambiente político, que son políticos que viven de la política. Las instituciones están funcionando, hay que dejar, hay que esperar, etc. Pero si uno compara el tiempo que está llevando este caso con otros que están pendientes de juicio, que están en la cárcel, entonces uno dice, si están funcionando, ¿para quién están funcionando? ¿Verdad? Es decir, la justicia salvadoreña distingue entre quienes tienen recursos, incluso para estar en su casa, y que si está enfermo y se argumenta eso, bueno, es sabido que hay otros reos que están en situaciones similares o peores y no tienen ese privilegio de estar en casa.
Entonces aquí hay un problema de, si fuese cierto que las instituciones están funcionando ¿para quién? ¿Verdad? Esa es una interrogante que yo pondría en este caso. Ya otro tema es el asunto de las partes que están interviniendo, ¿verdad? Hay toda esta discusión de hasta dónde la Fiscalía está cumpliendo con el papel que debería de ser, porque a veces parece más bien parte de la defensa, ¿verdad? Y esa es una discusión entre la Fiscalía y la parte esta otra querellante, las organizaciones estas que también están interviniendo y que no están conformes con el trabajo de la Fiscalía. También es cierto, es un poco raro, ¿verdad?, que el juicio se esté llevando a cabo en medio de la elección del fiscal y un candidato a fiscal sea justamente el juez. El otro día yo lo veía en una entrevista aquí en este canal, ¿verdad? Y yo decía, bueno, pero ¿cómo es esto, verdad? Entonces, digamos, yo diría que es un proceso con ciertos vicios, ¿verdad? Es cierto, están la gente que quiere que lo condenen, ¿verdad? Y que seguramente que si no es el resultado van a terminar hablando todo lo contrario contra el sistema judicial. Si lo condenaran, que es casi como el grito de esto, ¿verdad? Van a decir, qué bien, ¿verdad? Y otros van a terminar diciendo que esto no funciona. Por eso la pregunta a través del inicio, ¿verdad? Si las instituciones, si el sistema de justicia ¿está funcionando para quién? ¿No? Yo me atrevería a, como respuesta a esa pregunta, yo diría que funciona para aquellos que tienen recursos para defenderse, digamos, en el sistema judicial, que tienen amistades, que tienen influencias, y no funciona para otros. Doctor, ¿usted cree, por ejemplo, que el juicio de Francisco Flores es un juicio político en el sentido amplio de la palabra, de que no es solamente la persona de Francisco Flores la que está siendo juzgada, sino que de alguna manera un buen sector de la población dice está sentado con él el partido Arena y tal vez buena parte de la clase afortunada de este país? Que es un juicio que tiene una dimensión política, este juicio yo creo que sí, ¿verdad? Pero de ahí a que se responsabilice al partido como tal, yo creo que ahí es donde se tiene que individualizar las responsabilidades, ¿verdad? Digamos, aquí, si fuese el caso, ¿verdad? Y es que hay que aclararlo, los cheques ahí están. ¿Por qué fue a hacer las declaraciones que hizo ante la televisión? ¿Estaba jugando, no estaba jugando? O sea, ahí hay una parte que no está clara, ¿verdad? Entonces, yo creo que nos estamos fijando, digamos, en otros elementos y estamos dejando de por lado también que los cheques, ¿a quién iban destinados? ¿Iban destinados realmente a Francisco Flores como persona? ¿O estaban a su nombre, pero iban destinados, como se dijo al principio, ¿verdad?, a los damnificados del terremoto? Si fuera este el caso, entonces no solo hay que preguntarse por el resultado del juicio, sino finalmente, bueno, ¿y ese dinero, pues? Ok, Mario. Mira, quizás voy a hacer referencia al principio de la intervención de Álvaro cuando él dijo de que quienes dicen que la institucionalidad funciona son los que viven alrededor de la política. Tengo que aclarar, yo en mi caso tengo 15 años de no ser funcionario, fui funcionario de paso, soy de hombre del sector privado y me he dedicado toda mi vida a mis actividades personales, como para aclarar el tema. Segundo, yo soy de los principales invocadores de que aquí se instale una CICIE salvadoreña, precisamente para aclarar los delitos. Mira, yo creo que aquí si todos somos iguales ante la ley constitucionalmente, si no estoy equivocado, el artículo 1 de la Constitución, lamentablemente las realidades tropicales y los ser banana republic todavía nuestros países marcan diferencia. No es lo mismo un presidente de la república que el marero de Conchagua. Esa es la realidad, la noticia no es igual. Así como estoy seguro yo que todos tenemos de este otro lado de la mesa, estamos con la expectativa cuándo se va a juzgar a algún otro presidente. Cuando tantas cosas se hablan de Polistepec, el Chaparral, etcétera. Todo eso estamos como pendientes, pero como hay una institucionalidad que lamentablemente en esos casos los protege, pues entonces que necesita una mano extranjera que venga, así como vinieron los acuerdos de paz, a hacer casi impuestos desde afuera. Se cayó el muro de Berlín, se terminó el conflicto Rusia-Estados Unidos, entonces aquí se acabó la fiesta. Así tiene que suceder en esto, pero en el caso de Paco se han empachado, pues, ¿verdad? Se han empachado porque le han echado todas
toda la izquierda, ahí está el FMLN participando en el juicio a través de FESPAD y todas esas organizaciones satélites de ellos. Eso es una realidad. O sea, y no van a decir que no, ¿verdad? Entonces, toda esa confabulación alrededor del tema, creo que hay que también tenerla clara, ¿verdad? O sea, y no estoy con esto queriendo hacer una apología o una defensa, yo estoy diciendo que se haga justicia. Y si ese dinero tenía dedicatoria para los afectados de las colinas, pues entonces hay que dárselo a los afectados de las colinas, tienen que aparecer. Y si llega a probar de que el partido hizo algo indebido, que el partido lo devuelva. O sea, si se llega a probar eso. Pero como eso está como en el limbo, está en el proceso, ¿verdad? Y esto es, como repito, esta individualización de acciones. No todos los más de 1 millón de salvadoreños que pertenecen a Arena tienen la responsabilidad de que 1 o 2 o 5 personas hayan hecho. Entonces, no puede por qué poner una institución. Vaya, es como que todavía sigamos recriminando que hace, ¿cuántos años? En el 89, hace 26 años estábamos en plena ofensiva del FMLN, en la capital. O sea, y todavía siguiéramos viviendo esos recuerdos y dijéramos, no me puedo sentar con Juan Ramón porque él participó de eso. Ya pasó eso, hombre. Ahora, Mario, si realmente se instalaron unas CICIG en este país, podrían salir salpicados funcionarios no solo del presidente Funes, sino también de gobiernos anteriores, del presidente Saca, del presidente Flores, del presidente Calderón Sol. De todo, el que sea. El que la deba, que la pague, pero no es más de chambres. Todos aquí siempre, que dicen, que no dicen, ajá, ¿y dónde están las pruebas? O sea, ¿qué hizo, que no sé qué, que no hizo? Enseñalas, pues. ¿Quién vio? ¿Dónde están los testigos? ¿Dónde están los hechos materiales? Entonces, eso es lo que a veces sucede. Que aquí en salvadoreño, aquí determinaron las balas y comenzaron las bolas. Cada quien se comenzó a inventar a su gusto, a su medida y a su gusto, el dicen, para estimular o desprestigiar. Cuando a alguien lo ven, inclusive hasta entre los mismos partidos, cuando lo ven como un líder emergente o como alguien que tiene lo que las gallinas ponen, de repente hay que quebrarle las patas. Eso es lo que sucede. Ok, don Juan Ramón, en este punto quisiera traerlo a usted. Y no solamente que opinara sobre lo que ya acaban de decir el doctor Artiga y Mario, sino también agregarle un elemento más. La periodista que me dijo, la colega que me dijo sobre la fecha en la que se iba a resolver si se incluía o no se incluía el lavado de dinero, precisamente coincidía con el final del periodo del fiscal general. Y ella me dijo, en este país nunca hay coincidencias, mejor. Eso no es una coincidencia. ¿Su opinión? Sí, yo creo que sí, que es muy difícil considerar una coincidencia o que fue un lapsus del juez que no sabía que iba a coincidir con la fecha de la elección del fiscal. Ahora, yo quiero decir algo que quizá no me corresponde decirlo a mí, pero lo voy a decir porque tampoco soy abogado, tal como dice Mario, pero conversando con un abogado penalista me decía, es que fíjate que en los primeros años de tal materia se sabe que no se podía tipificar el delito de lavado de dinero para Francisco Flores. O sea, legalmente no se puede, o sea, no es posible hacerlo, ¿verdad? En este tipo de acusación, y me explicó por qué. Lo tiro para decir de que independientemente de si el fiscal hizo bien o mal, parece ser de que no podían hacerlo los fiscales en su momento. Pero dicho eso, mira, yo creo que hay una cosa importante. Una cosa es la teoría, el deber ser, que desde el punto de vista teórico es bien fácil criticar, y otra cosa es la práctica, ¿verdad? O sea, estar donde asustan, yo por eso entiendo a los políticos, a los buenos y a los malos políticos. Los malos que paguen su responsabilidad. De hecho, cuando yo digo que funcionan las instituciones, no estoy diciendo que funcionan como en Suecia o en Suiza. Funcionan en El Salvador después de los acuerdos de paz y con todos los males que tenemos, pues, ¿verdad? Igual que los males que tienen muchas otras instituciones de educación, de recolección de fondos, humanistas, etcétera. O sea, la política salvadoreña, la real política, tiene un montón de problemas, pero una cosa es real, independientemente de las críticas que se hayan hecho, tanto Arena, desde el expresidente Calderón Sol, como el FMLN, que participó en 3 elecciones presidenciales que perdió y al final ganó, ambos con problemas o queriendo manipular las instituciones, no han podido y han respetado básicamente las libertades democráticas, las elecciones más o menos libres, libertad de empresa, libertad de expresión, libertad de culto, etcétera. Esa es un logro
que para mí es importantísimo y que nos está permitiendo que estemos aquí sentados con Mario y con otros que antes fuimos adversarios. Ok, con ese ya nos quedamos, vamos a la pausa, cuando regresemos vamos a cambiar el tema y vamos a hablar de los resultados y las ideas que se discutieron en el Congreso del FMLN. Ya volvemos. Bueno, doctor Artiga, hablemos ahora un poco de las ideas que se discutieron y lo que se dijo en el Congreso del FMLN. Algunos piensan que las frases, digamos, que para un sector de la sociedad fueron subidas de tono, hablando de la oligarquía, por ejemplo, pero bien eufóricamente, es un discurso más bien para tratar de consolidar la base del FMLN ante la posibilidad que se esté erosionando las simpatías hacia el partido por los casos que hemos visto, como por ejemplo los comportamientos extracurriculares del expresidente Funes o los del presidente Reyes de la Asamblea Legislativa, y así podemos ir mencionando un poco más. Sí, siempre hay que diferenciar en términos de la comunicación política quiénes son los destinatarios del mensaje, ¿verdad? Y entonces todo lo que se diga en una declaración hacia adentro, en un evento cerrado, ¿verdad?, para la militancia, es normal, digamos, que sean discursos duros, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque buscan reforzar la identidad partidista. Y la identidad del frente, de alguna manera, se construye en contraposición a Arena, ¿verdad? Estos partidos, Arena igual, ¿verdad? Además los dos son contemporáneos por un año de diferencia, pero digamos en la misma coyuntura, y los dos son recíprocos en ese sentido. Su adversario y el que ven prácticamente y confunden es al FMLN por parte de Arena y Arena por parte del FMLN. Entonces, mucho de lo que ocurre en estos dos partidos y en el Congreso del Frente se ve eso, y también en la Asamblea de Arena, son discursos para afianzar a sus militancias, para reforzar la identidad partidista, que en algunos momentos puede ser que, como tú lo decías, ¿verdad?, que puedan haber elementos en el contexto que la amenacen, y entonces con mucha más razón pues hay que reforzar esa identidad. Y otra cosa es cuando ya, digamos, los mismos dirigentes, por ejemplo, cuando andan en su gira de medios, están tratando de explicar lo que pasó en el Congreso. Entonces ahí ya uno encuentra matices, encuentra aclaraciones que no se dan en el Congreso. ¿Por qué? Porque el público al que se le está dirigiendo ya es otro, ¿verdad? Y tienen que ir con aquel cuidado de no generar más elementos adversos en el ambiente del cual dependen en tiempos electorales. Y por eso, mientras, digamos, hacia adentro se pueda estar reafirmando la idea del socialismo, ¿verdad?, entendido en su forma más radical, como expropiaciones, digamos, ¿verdad?, hacia afuera ya se habla de, sí, pero es un socialismo a la salvadoreña, donde vamos a hacer hasta donde la población pueda hacer, ¿verdad?, y que todo esto depende de lo que la gente quiera. Ya es otro público, es otro tipo de discurso. Quiero añadir de que quizás no lo deberíamos de tomar tan en serio lo que dicen los partidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque terminan después creyéndoselo. O sea, Arena termina creyendo lo que el FMLN está diciendo en un discurso, sabiendo de antemano que el FMLN no puede hacer muchas de las cosas que hace si no fuera por los amigos de Gana y del PCN en algunas ocasiones, como antes lo hizo Arena. O sea, el FMLN no puede ir más allá de lo que Gana le permita. ¿Y Gana dónde tiene sus orígenes, pues? Gana tendrá también trazado su hasta aquí llegamos, más no te vamos a permitir. O si quieres más, el costo de transacción, ¿verdad?, de los apoyos legislativos de nuestro partido para el FMLN va a ser este. Entonces también como que los discursos se están manejando bajo este enfoque de la palabra mágica, ¿verdad?, que lo que se dice en un discurso, eso es lo que realmente ocurre. No, el Frente está muy lejos de ser lo que dicen sus discursos. Eso ya lo hubiese visto los dirigentes del partido Arena y los grandes empresarios que muchas veces hablan, yo no sé si lo hacen para seguir el mismo juego, pero es que el Frente desde hace rato está jugando con las leyes del mercado que tanto dicen respetar los sectores de la derecha y el partido Arena y empresarios. Entonces está jugando con las reglas. Sí, una cosa básica que hay que decir es que los acuerdos de paz, la reforma política de este país,
es posible o se lleva a cabo a la par de la reforma económica. La transacción más importante que ocurrió no es simplemente en el ámbito político, es reforma política a cambio de reforma económica. Esa es la transacción, y el Frente es responsable en esa medida de la adopción del modelo neoliberal, porque es en el mismo momento de la negociación cuando se produce esa transacción. Ok, nosotros transformamos la política, pero dejamos transformar la política para que ustedes ingresen al terreno, ¿verdad? Compitan en elecciones, les damos todas las garantías, aquí nadie va a morir, pero a cambio nosotros vamos a ir implementando la agenda neoliberal. Esa fue la principal transacción. Desde entonces, uno puede decir, el FMLN se ha estado moviendo en la cancha marcada por la derecha. Don Juan Ramón, entonces quiero ir en este momento con usted, porque el FMLN reafirmó que es un partido revolucionario y socialista. Dos personas se me vienen a la mente en este momento. Don Dagoberto Gutiérrez, que dice que el FMLN no es un partido de izquierda, ni es un gobierno de izquierda, sino es un gobierno de derechas. El doctor Salvador Arias, que dice el FMLN sigue gobernando dentro del modelo liberal de derecha y no lo ha desmontado. De repente la gente que consumió el Congreso cree que ser revolucionario y socialista va a ser básicamente tasar a los empresarios a 85, 90%, recuperar las empresas autónomas que se vendieron, ¿verdad? Y algo al estilo, tal vez como el socialismo o el llamado socialismo de Venezuela, mientras que otros lo entenderían como no, es que el socialismo salvadoreño que queremos es, digamos, tomando como ejemplo tal vez o como horizonte el socialismo, pero lo de los países nórdicos. Mire, yo creo que Dagoberto sabe que está exagerando cuando dice es un partido de derecha, sabe que es una izquierda light, una izquierda adaptada a las condiciones reales. Yo coincido más con el análisis que acaba de hacer el doctor Artigas, de que realmente no hay que creerle mucho al discurso, y sobre todo cuando es para adentro de un partido político, y hay que medirlo por los hechos, la práctica concreta. ¿Qué es lo que está haciendo el FMLN? El FMLN para mí ha pasado de ser un partido idealista a ser un partido realista. 3, 4 cosas digo. Uno, de que en El Salvador existe una oligarquía. Sí, desde el punto de vista de un análisis marxista, la oligarquía, o incluso desde el punto de vista del análisis de Aristóteles, desde ese momento se puede hablar de oligarquía y de monarquía y de formas de gobierno en ese sentido, pero no peyorativamente. O sea, es el sector pudiente, el sector dominante económicamente, sí existe en el país. Lo que me parece políticamente absurdo y errado es sacar una lista de nombres de grandes empresarios cuando yo sé de que muchos de los dirigentes van a pedirle citas y se van a sentar con ellos para hablar de cómo van a manejar el país. Me parece a mí que es un poco hipócrita, pero bueno, tal y como dice Álvaro, lo necesitan para su militancia. Hay presiones de gente radical que todavía piensa en la utopía, en un objetivo a alcanzar. La práctica es otra. Pero claro, sí se necesita en realidad hacer un agrupamiento económico para poder competir con la gran empresa privada. Y de hecho por eso surge ALBA, y por eso también me imagino yo que el Frente, si lleva un buen candidato, puede ser incluso hasta el mejor vehículo para hacer un buen acuerdo con los capitales emergentes que están siendo marginados por la gran empresa privada en El Salvador. El otro elemento importante, los medios de comunicación, sí tiene razón el Frente. Muchos de los grandes medios de comunicación marginan al Frente, lo atacan y no sacan las cosas positivas. Voy a ponerlo gráficamente. La segunda vuelta electoral presidencial del año pasado, la mayoría de los grandes medios de comunicación se alinearon con Arena, pero de manera clara y descarada. Igual lo que acaba de llamar Mario, organizaciones de fachada, también existen en la derecha, ¿verdad? Y hasta algunos que fueron de izquierda se han alineado también ahí, se alinearon con Arena el año pasado. Tiene razón, necesitan sus propios medios, que difícilmente van a tener el peso y la fuerza que tienen los grandes medios tradicionales, sí, pero que necesitan ese debate político ideológico y que es a través de los medios, estoy totalmente de acuerdo. Y el otro elemento que me parece también que es un poco errático es estar criticando la Sala de la Constitucional y al final aceptando todas las resoluciones, que son de obligatorio cumplimiento, dicen, patalean, gritan como el cuche, pero al final cumplen. Entonces es un poco errado para mí ese elemento, porque la práctica nos dice de que las reglas del juego democrático, dentro del, y ahí sí estoy de acuerdo con Salvador Arias, dentro del capitalismo y con Álvaro, esas son las que está jugando el FMLN.
Y lo digo breve y rápidamente. Participó en 3 elecciones presidenciales y las perdió, ¿verdad? En una cuarta ganó con Funes. Han habido otro par de elecciones, ¿verdad? Y elecciones presidenciales, de alcaldes, de diputados, y aunque ha habido críticas en la última por error del Tribunal Supremo Electoral, pero en la práctica los organismos internacionales han dicho de que fueron más o menos limpias. No ha atacado a la empresa privada, ha criticado, pero no ha hecho nada en contra de los medios de comunicación. Entonces, en la práctica, el FMLN está jugando con las reglas democráticas, para decirlo de manera positiva, o capitalistas, para decirlo de manera un poco más crítica. Ahora, don Juan Ramón, antes de ir con Mario, usted, conociéndolos como los conoció, y imagino yo que participó en alguna serie de congresos mucho antes que este, mi pregunta iría orientada a lo siguiente: ¿habrá un realismo a puertas cerradas que les dice, nosotros a lo más que podemos aspirar en este país es a un socialismo en el que de repente vamos a tener, digamos, una mayor cantidad de programas sociales, el rol filantrópico del Estado va a ser mayor, pero siempre vamos a convivir con el capitalismo, es decir, vamos a hacer una economía mixta? Yo creo que eso es difícil que lo manejen en el discurso con la base, pero lo manejan en la comisión política, ¿verdad? Sin duda que ese es el análisis realista que ellos tienen. Sí, teóricamente el socialismo es a cada quien según las necesidades, de cada quien según sus capacidades, pero en la práctica eso no se da. O sea, en la práctica es que lo que vimos es de que los partidos comunistas eran la élite de poder y el resto de la gente simplemente trabajaban y nunca estaban sus necesidades llenas. En la práctica no es que haya un socialismo tropical, un socialismo salvadoreño o lo que la gente quiere. Mire, yo creo que en la práctica lo que ha demostrado la realidad es de que lo que hay son gobiernos populistas, y en el buen sentido de la palabra, que resuelvan las necesidades populares, no importa si es de izquierda, de centro, de derecha. Por eso va a votar la gente. Ahora, desde tu perspectiva, Mario, miras que de repente el FMLN está administrando políticamente o administrándose a sí mismo políticamente en este sistema que es capitalista, pero buscando la correlación de fuerzas de tal manera de llegar a un socialismo que no sería el nórdico, sino más bien el que nosotros vemos en Venezuela. Mira, ya voy a comenzar haciendo mi intervención con uno de los últimos temas que tocó Juan Ramón, que el Frente en la cuarta y quinta elección ganó. En la cuarta elección se le facilitó que ganara y en la quinta nos la robaron. Quiero dejarlo bien claro, así lo veo, porque nos hicieron truncia, como se dice en mi pueblo. Bueno, conversando, coincido con mis dos compañeros de panel con respecto al discurso intramuros y el discurso hacia afuera. Yo lo que sí me veo con mucha preocupación es que ese compromiso que adquirió la Comandancia General del FMLN, que firmó los acuerdos de paz, de las cuales ya ninguno está en el mando del FMLN, ninguno, ni Shafik, bueno, a excepción de Sánchez Serén, pero él está fuera dijéramos, está en el Ejecutivo, pero en el mando del FMLN, para todo lo que era Jovel, Roca, Salvador Samayoa, Dagoberto Gutiérrez, Roberto Cañas, todos los que fueron firmantes, no hay ninguno ya. Entonces, no sé qué tan identificados o comprometidos están con el espíritu de los acuerdos de paz. Es decir, vivamos en armonía, porque una cosa es el discurso intramuros para la base, para la mapachada, como decimos, y otra cosa es lo que se está haciendo ejecutivamente. Cuando están viendo de que no hay rentabilidad en nada y están comenzando que más impuestos, que más acá, seguir ordeñando la vaca que ya no tiene ni pellejo, entonces, ¿hacia dónde vamos? Te voy a dar una pregunta. Se han aumentado varios impuestos y no sé si se van a seguir aumentando más. ¿En qué están justificados? ¿En qué la Sala de lo Constitucional tiene en estudio lo de los 900 millones de dólares? Me pregunto, si la Sala dice, se aprueban los 900 millones de dólares en bonos, emítanlos, ¿van a quitar estos impuestos? ¿O van a tener los dos ingresos? El de los impuestos que han metido, más los 900 millones de dólares. Entonces, ese discurso también trasciende las 4 paredes de un intramuros del FMLN, porque comenzás a ver de que, bueno, a dónde se tocó un tema que afecta a los del FMLN, a los de ARENA, PCN, GANA, todos los partidos, la delincuencia. O sea, no han desvanecido esa duda que está en las últimas elecciones de que hubo un pacto con las maras para llegar al poder y que impedían a los de ARENA salir a votar y facilitaban que los del Frente salieran a votar. Todo eso no se ha aclarado. Entonces, esa duda morbosa y real sigue latente. Eso es lo que deberían de decir. Bueno, unámonos, vaya, tenemos un proyecto común como fue los acuerdos de paz. Vaya. ¿Qué quería el país en esos momentos?
terminar la guerra. Se dieron las condiciones externas e internas para que se dieran. ¿Qué es lo que el país necesita ahora? Parar la delincuencia. Ese secuestro de la delincuencia a nuestro país no debe de continuar. Pero solo el FMLN no lo va a poder hacer. Solo el Ejecutivo no lo puede hacer. Ahí necesitamos hacer un frente común alrededor de ese tema. Ya vendrá la época de los jocotazos y los canastos en las campañas electorales para decirnos todo. Pero ahorita prioridad debería ser eso. Eso yo hubiera esperado, no como militante del FMLN, porque no lo soy, pero sí como ciudadano salvadoreño. Y esa es la responsabilidad que debemos de tener todos los salvadoreños, nos guste o no nos guste la política. Entonces, eso es lo que yo esperaría de la primera, del país, del partido de gobierno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a nosotros nos confunde. Porque ¿quién va a venir a invertir en su sano juicio a El Salvador un negocio lícito para que venir y que te tienen permanentemente con la escuadra montada de que, mira, si comenzás a ganar sobre 500,000, te vamos a quitar la ganancia? Entonces, ¿qué es lo que hay que permitir eso? Que se comiencen a hacer sociedades de sociedades. Yo me acuerdo, cuando a mí me tocó que administrar el FOSAFI, y nos tocó que intervenir el tema de las pesqueras. Había una pesquera que tenía como 20 sociedades, que comenzaba con nombre de personas, después seguía con nombre de verduras y después con nombre de frutas. El mango, el jocote, el pito, el whisky, y al final vos llegabas a una que no existía. Entonces, ¿y quién era el responsable? Nadie. Entonces, a eso van a llevar a algunos sectores a tener que buscar subterfugios cuando lo que necesitamos es ponernos a trabajar, a recuperar el tejido productivo de El Salvador. Ya no más discursos de ese tipo, que está bien, pero si eran intramuros, ¿por qué los hicieron que se conocieran? Pues? Entiendo que no dejaron entrar a la prensa, pero filtraron esos documentos. Entonces, ¿cuál es el propósito? Entonces, no podemos seguir viviendo en un país virtual, que todos lo deseamos y lo queremos. Hay realidades, y esas realidades se enfrentan con realidades. ¿Qué es lo que el país prioritariamente necesita ahora? Generar empleo y combatir la delincuencia. Pero con esos discursos, ¿quién va a generar empleo? Cuando ni los bancos están prestando para las actividades productivas. No hay pisto para nada. Entonces, ¿y con qué antídoto para la delincuencia? Seguir produciendo salvadoreños que se vayan. Por eso yo veo con mucho optimismo que en los Estados Unidos ya se está viendo, prueba de ello es la visita del expresidente Clinton, el discurso de John Kerry hace un par de días en el Departamento de Estado, diciendo que el muro de contención para la inmigración centroamericana hacia los Estados Unidos no es que seguir haciendo muros como el muro de Berlín, es seguir generando empleo. Vos te acordarás, Juan Ramón, porque sos de Oriente. Cuando aquí había pleno empleo, que se sembraban 250,000 manzanas de algodón, 250,000 manzanas de café, 200,000 manzanas de azúcar, de caña de azúcar, ¿a dónde había inmigración? Nadie se iba a los Estados Unidos. Si a eso le agregamos que se destruyó el tejido productivo, vino la guerra, 3 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos. Yo creo que si la gente se le comienza a dar la oportunidad de trabajar aquí, mejorar los salarios y todo eso, ese círculo virtuoso lo vamos a despertar, pero ya no con discursos confrontativos. Ok, con ese ya nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos entonces ahora de los nuevos impuestos y si el gobierno efectivamente los necesita o es un pésimo administrador. Ya volvemos. Bueno, don Juan Ramón, más impuestos, pero del lado del sector empresarial lo que dicen es, miren, ellos han tenido suficiente cantidad de dinero, lo que pasa es que lo están malgastando. Miren, yo creo de que al FMLN le hace falta efectivamente en la práctica implementar medidas de austeridad, muestras concretas de que está combatiendo la corrupción y mayor transparencia, es decir, que nos digan cómo van a invertir y están invirtiendo los dineros del Estado. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero también estoy en desacuerdo con el discurso de los voceros de las gremiales, primero porque yo entiendo que a nadie nos gusta que nos pongan impuestos y nunca van a estar de acuerdo con que le pongan impuestos, sobre todo los grandes empresarios o los voceros de ANEP. Eso es explicable, eso es lógico, pero también es criticable dos cosas más. Uno, de que yo he escuchado análisis de que hay una evasión en el 2013, un análisis de Francisco Lazo que dice que son más de 2.000 millones y uno de Oxfam que en el 2014 fueron más de 1.000 millones.
ambos hablan de cantidades enormes. Con el 10% de eso que pagaran de la evasión y elusión, tendríamos los 100 o 200 millones al año que está pidiendo el FMLN para invertir en función de la seguridad o el gobierno actual, ¿verdad? Creo que esa parte es importante. Yo no sé si queriéndole poner cárcel a los evasores van a resolver. Lo que yo sí sé es de que deberían de buscar mecanismos concretos para que se reduzca la evasión y la elusión y que contribuyan más los grandes empresarios. Por otro lado, creo que la forma de querer poner los impuestos ha sido muy dispersa y poco eficiente, poco efectiva. De hecho, algunas se las han declarado inconstitucionales en la Sala de lo Constitucional. Yo creo que al frente le falta aterrizar más para saber cómo realmente recaudar fondos. No lo digo yo, sino que lo dijo un funcionario del Banco Mundial, que la carga tributaria salvadoreña está por debajo de la carga de América Latina. En América Latina es más o menos el 22% y aquí tenemos más o menos el 16%. ¿Verdad? O sea que sí podría haber una mejor carga tributaria, pero por supuesto que con una mejor administración. Estoy totalmente. Pero para concluir, ahora para seguridad pública sí necesitamos más fondos. Ok. Doctor Artigas. Bueno, yo creo que en este tema de impuestos o contribuciones especiales, yo remitiría a quienes pueden, los que nos ven por la televisión, a que entren al sitio del Ministerio de Hacienda, porque ahí tienen la posibilidad de examinar los presupuestos, tanto los aprobados como los ejecutados, e incluso el seguimiento de la ejecución presupuestaria. ¿Por qué menciono esto? Porque en realidad sí se puede saber dónde se está utilizando el dinero, ¿verdad? Eso de que no se sabe dónde lo están utilizando, de nuevo vuelvo yo, es más parte del discurso, de la disputa en esa mediática, ¿verdad? Porque ahí se puede saber a dónde está ejecutando. Yo tendría una pregunta, porque lo he estado viendo últimamente, dado que he estado en una materia ahí en economía sobre políticas públicas. Entonces me metí con la madre de todas las políticas, que yo lo considero que es la política presupuestaria, los ingresos y los gastos del Estado. Y hay una cosa interesante que me queda en duda y de repente sería bueno que si algún especialista nos está viendo, pues después nos aclare. La contribución esta para de las telefónicas a la telefonía no está incluida, obviamente no está incluida en el presupuesto del 2016. Ahí los ingresos ya están cuadrados con los gastos, pero no está incluida esta contribución. Ahora está aprobada. Entonces mi pregunta en este caso, ¿verdad?, es ¿cómo es que la van a incluir? ¿Verdad? Y así cualquier otro, ¿verdad? Es decir, estos temas creo yo que hay que hablarlos con el presupuesto en la mano. Porque entonces también uno puede decir, bueno, este gobierno ha tenido más ingresos, es mal administrador, etcétera, pero uno puede ir viendo dónde es que se está yendo buena parte de los ingresos. Y uno va, digamos, al gasto. Hay una partida que tiene que ver con el pago de la deuda. Y son más de 200 millones al año lo que está pagando este país en concepto de deuda. La mayor parte de eso son intereses. Ok. Bueno, Mario, tienes la última palabra. Bueno, yo creo que no hay que solo analizar el presupuesto, sino que también los fondos de actividades especiales de los ministerios, porque esos fondos, entiendo yo, que van para el Ministerio de Seguridad Pública, bajo el concepto de un fondo de actividad especial, que tiene sus reglas del juego un poco diferentes al presupuesto general de la Nación. Pero yo creo de que aquí el problema, en vez de generar impuestos, es de confianza y de transparencia. En la medida en que a la gente se le demuestre en qué se están ocupando sus impuestos y se quita el concepto del despilfarro, yo creo de que de alguna manera eso va a generar confianza y todos gustosamente lo vamos a pagar, ¿verdad? Porque ningún impuesto es agradable a nadie en ninguna parte del mundo, ni aquí, ni en Suiza, ni en ninguna parte. Sin embargo, todos tenemos que tener un compromiso. El tema de la seguridad pública es un compromiso que, vuelvo y repito, merece cualquier esfuerzo sobrehumano, porque hay impuestos que se ven y hay impuestos que no se ven. Están los impuestos que se ven, que son los legales, los que cobra el Ministerio de Hacienda, el IVA, la renta, etcétera. Ajá. Y todos los impuestos que toda la población paga de circulación, casi de peaje para entrar o salir a sus colonias, el impuesto de extorsiones que se están pagando, la seguridad privada que hay que pagar, es otro impuesto. Entonces, cuando hacen esos análisis las instituciones o organismos multilaterales como la CEPAL, etcétera, dejan por fuera esos estudios. Y eso a la larga va en detrimento de la bolsa del productor. Entonces, que al final
es parte de lo que le están capando a sus ganancias o sus ingresos. Entonces, ahí es donde creo que hay que hacer un análisis más integral de esto. Ok, caballeros, se nos acabó el tiempo, no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, un gusto. A ustedes, amigos, se quedan con la edición matutina del noticiero Teleprensa. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.